fuerza, iglesia. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Dilo con fuerza, iglesia. Alza tus manos para decirlo. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Vamos con fuerza, iglesia. Altísimo Señor, Tú eres digno, Dios. Mientras usted tiene su mano alzada a Dios, gracias por la lluvia. oramos a ti, Dios. Aquí está tu iglesia. El precio que Y hoy queremos, Señor, rogar a ti que tu palabra, por mí, que tu palabra traiga lo que tu palabra dice que hay para la iglesia. Oh Dios, oramos para que en la predicación de tu palabra haya milagros. Desata, Dios, milagros en esta casa hoy. por tu amor, Señor, oramos para que tú rompas las cadenas de oscuridad que tienen a las personas atadas. Oramos que haya salvación. Oramos que haya reconciliación, Señor. En esta hora vamos, Señor, contra toda enfermedad. Y oramos porque en las llagas de Cristo hemos sido sanados. Reprendemos, Señor, las enfermedades del corazón, el cáncer, las arterias, los riñones. Señor, las enfermedades respiratorias. Les decimos, se van en el nombre de Jesús. Y mientras tú dices, mientras tú coronas a Jesús y dices, hoy te coronamos y tú eres el Señor de la iglesia. Trae milagros sobre la iglesia, Dios. Trae convicción en la iglesia. Trae reconciliación en la iglesia, en el nombre de Jesús. 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 Mientras tú le coronas, Rey, Él te bendice. Digno es el Señor. Aleluya, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Que tu palabra desate la bendición esta mañana aquí, Señor. Oh, dígale, digno es el Señor. Libéranos, Señor, de toda opresión. Que tu palabra que nos diste, Señor, que vas a las montañas más bajas y a los montes más altos, aunque estemos en la más profunda oscuridad y temor, en el más profundo dolor. Esta tarde aquí tu palabra nos libera, Señor.
es el Señor. Digno es el Señor. Ahora de tu corazón alza tu mano y tu voz a Dios y dale gracias por esa cruz. El precio que pagaste por Dilo, iglesia, gracias Dios. llevando mi pecado allí. Sublime. Mi amor, tu gracia me salvó. Gracias. Alza tu voz, iglesia, y dile gracias. oh Dios. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas Tus manos en la cruz. por mí. Aleluya. Me has lavado Trae liberación a la iglesia, Dios, en tu palabra hoy. con Proclamamos tu verdad y tu reino. tu abrazo y tu perdón. Todos juntos. Digno es el Señor. Que se escuche la iglesia. En su Vamos, iglesia, fuerte. Escúchanos, Dios, te rogamos. Altísimo, altísimo. Hijo. Que se escuche. Digno es el Señor. Aleluya. 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 Alabe al Señor. Quiere aplaudir, aplaude y adore a Dios. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Aleluya. Puede dar un abrazo a su hermano y decirle: Jesús resucitó. Jesús resucitó. Bien, iglesia. Aleluya. El apóstol Pablo escribió y dijo: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. He orado a Dios para que esta mañana su palabra active la fe de la iglesia. Y vamos a orar. No eche de menos la oración que no hubo. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por aquellos que están en debilidad, por los que tienen problemas económicos. Vamos a orar por los que sufren con problemas mentales. Vamos a orar por aquellos que son esclavos del pecado y por todos
los que están anotados aquí en estos papeles, que el Señor los conoce. Cuando mi hermano Alejandro me decía eso mientras orábamos, di esto, quiero decirles que hay algo que yo no traía porque yo preparo mis temas, pero el Señor hace como Él quiere. No es que voy a cambiar el tema, no. Pero hay un principio que iba a compartir unas predicaciones más adelante, un principio en la misión. Y ese principio es que la misión camina en lo sobrenatural. Y yo creo que somos una iglesia que vamos a caminar en lo sobrenatural. Y vamos a ver los milagros. Y vamos a ver la provisión de Dios. Así que usted acostumbre a sentarse más adelante porque después no van a haber sillas. A que no tenga que estar ahí al acomodador. Se sienta juntito, no ponga la cartera al lado porque ahí se tiene que sentar alguien después. ¿Ah? Y vamos a orar. Y voy a pedir a todos mis consiervos aquí, también a sus esposas, que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo va a hacer para cuando tengamos que orar. Y usted después, si la palabra que hoy compartimos produce fe en su vida, usted va a pasar corriendo al altar a buscar lo que necesita de Dios. No tengo que hacer un llamado tan extenso, porque si usted le cree a Dios y Dios respalda su palabra para usted, usted venga creyéndole a Dios. Y todo lo que Dios hace siempre es bueno para nosotros. Siempre es bueno para nosotros. Quiero compartir con ustedes entonces hoy un principio del reino. Y quiero decirles que el reino de Dios, al cual hemos sido todos llamados, funciona con dos grandes pilares. Por un lado están las leyes y por otro lado están los principios. Las leyes son todas las ordenanzas, los mandamientos y aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer por obligación, porque Dios así lo estableció. Y los principios son verdades generales sobre los cuales fundamenta la fe del cristianismo. Entonces, Dios en su palabra ha establecido leyes y principios para que podamos vivir el reino de Dios. El amor, por ejemplo, el amor es un principio del reino de Dios, es una verdad innegable. Pero amar al prójimo es una ley, es una ordenanza que no podemos decir yo a este amo, a este no amo. Hay que amar aún a los enemigos. Entonces, cuando usted y yo vivimos los principios del reino de Dios, y los principios del reino de Dios se sustentan en las leyes del reino de Dios, y cumplimos las leyes del reino de Dios, el reino de Dios se manifiesta en medio de la iglesia, y la iglesia lo manifiesta en el mundo. Y entonces podemos tener a las personas viniendo a Jesucristo. Podemos tener a las personas siendo llenas del Espíritu Santo. Podemos tener a los enfermos sanados. Podemos tener a los muertos resucitados, porque todo eso está en la palabra de Dios. Resucitan las relaciones, resucitan esas neuronas o células que mueren. Dios las puede resucitar y por eso hay sanidad, hermanos. Resucita la fe en las personas y la gente comienza a creer que hay cosas maravillosas de Dios que podemos lograr. No está centrado en lo que nuestros recursos tienen. Cuando nosotros vamos y hemos ido con hermanos que están en Ancudo o en Querétaro o van a ir a la Florida y vamos a construir templos y vamos a tener lugares donde van a llegar los niños y van a llegar también las personas necesitadas a refugiarse, no miramos el bolsillo porque nuestro bolsillo no tiene mucho. Pero en el reino de Dios hay de todo. Y Él provee para su iglesia. Entonces tenemos que mirar al Dios sobrenatural. Bueno, más adelante vamos a compartir eso cuando hablemos de los principios de la misión. Pero hoy nos centramos en el principio de la cruz. Y el principio de la cruz es la base fundamental de nuestra fe y de todas nuestras creencias y de toda nuestra religión. De toda nuestra comunión con Dios. Y es importantísimo que cristianos y no cristianos puedan entender que esto nace solo del corazón de Dios, que no hay nada que podamos hacer nosotros para que esto se active. Nace del corazón de Dios porque es por gracia y es por amor. Entonces, cuando miramos el principio de la cruz tiene tres áreas teológicas importantes.
tres doctrinas teológicas importantes que son el corazón del Evangelio. El Evangelio es el plan de Dios y la redención es el gran tema de las Sagradas Escrituras. La redención tiene un corazón, un centro, y ese centro está en el principio de la cruz. Y en ese principio de la cruz vamos a estudiar ahora las tres grandes ejes teológicos que lo sustentan en la vida de la iglesia. Tenemos entonces que el principio de la cruz se compone por crucifixión, muerte y resurrección. Crucifixión, muerte y resurrección. Y en el año 2026 de nuestro Señor, en el cual vivimos, y hemos estado celebrando esta semana el recuerdo de la Pascua final que Jesucristo participó con sus discípulos mientras estaba en su cuerpo humano. Jesucristo participó con ellos de 3 o 4 Pascuas. Por eso es que sabemos que Él murió más o menos en el año 30. Y es por eso que sabemos que murió más o menos a los 33 años por las Pascuas que Él celebró. Bien, entonces, tenemos que entender, y yo sé que la mayoría de ustedes sabe mucho de esto, así que voy a ir rápido para llegar y poder orar juntos y darle tiempo a la oración y bendecirnos los unos a los otros, porque lo que necesitamos hoy es que el Espíritu Santo active la fe de la iglesia y la iglesia vea lo sobrenatural. Entonces, la crucifixión. La crucifixión. Si usted me acompaña al libro de Mateo, el libro de Mateo, y el capítulo 27, y comenzando desde el verso 31, dice la palabra del Señor. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado. ¿Lo leen el texto? Cuando le hubieron crucificado. Vamos a poner toda la base teológica para luego explicar el punto. Y lo vamos a hacer en los 4 evangelios canónicos. Por supuesto que en la Biblia hay profecías en el Antiguo Testamento sobre toda la Vía Crucis, sobre toda la crucifixión. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también ponen base teológica para eso. Por cosa de tiempo solamente vamos a mirar los textos de los evangelios canónicos. Bien, entonces ahora usted puede mirar en Marcos 15, 20 al 24. Marcos capítulo 15, versos 20 a 24, dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron, ¿para qué cosa? Para crucificarle, pero después de haberle escarnecido. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado. Cuando le hubieron crucificado. El texto entonces de Marcos también dice que Jesús fue crucificado. Mateo y Marcos anuncian que Jesús fue crucificado. Lucas, capítulo 23, versos 28 al 33.
verso 26 del capítulo 23 de Lucas. Y dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde han hecho estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, los que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Le crucificaron allí. Jesús entonces, tanto el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, muestran que Cristo fue crucificado. Vamos a ver qué dice entonces el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 19 y verso 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos. Entonces, Jesús fue crucificado. Él fue crucificado, mi querido hermano. Y sobre eso que yo quiero hablarles, sobre la cruz. Lo primero, él fue crucificado. Y antes de ser crucificado, dice ahí que lo entregó para ser escarnecido. Y le escarnecieron los romanos. Bien, entonces, Jesús fue azotado con un látigo llamado flagelo. Él resistió el flagelo. El flagelo era un látigo de 4 o 5 cuerdas que era construido con huesos, con puntas de metal, lo que hacía que cuando se daba el latigazo, se encarnaba en la carne, y cuando salía el látigo, sacaba los pedazos de piel y carne. Cada latigazo podía valer de 3 a 5, porque dependiendo de las cuerdas que se usaban, podían ser 3, 4 o 5. Hay una mala teología, muy mala, que enseña que Jesucristo recibió 39 azotes. Pues bien, queridos, eso no lo dice la Escritura en ninguno de los 4 textos canónicos. Lo que la Escritura dice es que Jesús fue azotado y que Jesús fue escarnecido. Bien, pues, yo quiero decirles a ustedes que Jesucristo no fue juzgado primero en el juicio judío en la casa de Anás y Caifás. Pero ellos no tenían la potestad de condenarle a muerte. Por lo tanto, él fue llevado a Pilatos. Eso implica que él entró al foro romano. Él fue en el foro romano juzgado. No fue hallado culpable porque Pilatos dijo, ningún mal he encontrado en este hombre. Sin embargo, la presión de la sociedad, como muchos hoy se alejan de Dios por la presión de la sociedad hizo que Pilato, un procónsul romano, condenara a Jesús bajo una ley romana. Jesús no fue condenado por la ley judía, porque él cumplió la ley. Jesús fue condenado por la ley romana. Y la ley romana no establecía mínimos ni máximos de azotes. Hay historiadores no cristianos que dicen que los romanos comenzaban cuando el reo era condenado a muerte, como en el caso de Jesús, con 50 azotes. Si usted tiene 50 y el flagelo tenía 4, 5 por 4, 20. Jesucristo recibió a lo menos 200 azotes. Ahora bien,
Eso es totalmente válido porque Jesucristo solamente pudo estar 6 horas en la cruz y murió. Eso significa que la flagelación que recibió fue tan fuerte que él no podía resistir. Recuerde que los otros 2 le quebraron las piernas porque ellos estaban vivitos y coleando. Pero Jesús, un hombre fuerte, Jesús un hombre sano, porque todas nuestras enfermedades vienen después de la caída, pero Cristo no cayó en pecado, por lo tanto Él era un hombre absolutamente sano. Un hombre absolutamente sano solamente pudo resistir 6 horas en la cruz. ¿Por qué? Porque todo el flagelo que recibió. Queridos, ahí tienen ustedes cómo llegaban los latigazos por toda la espalda, por todas las piernas, por el pecho. Hay personas que dicen que Jesús, mis queridos hermanos, recibió tal castigo que cada centímetro de su cuerpo resistía o sentía dolor. Cada centímetro de su cuerpo sentía dolor. Es decir, Cristo tenía a lo menos 200 laceraciones en su cuerpo. Si es que le dieron 50 azotes. No tenemos data ni histórica ni bíblica. Pero si le dieron 60 y si le dieron más, cada centímetro de su cuerpo estaba herido. Queridos, Mel Gibson trató de replicar eso en el cuerpo de Jesús. Los que vieron la película pueden ver cómo Jesús quedó. Y eso es muy cercano a la realidad. Pero dice el texto de Isaías que en sus llagas hemos sido nosotros curados. Por tanto, toda enfermedad se puede ir en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se puede ir en el nombre de Jesús. Jesucristo, el Señor, cargó en sus hombros el patíbulo. Hay una diferenciación teológica ahí. Hay quienes piensan que Jesús cargó la cruz completa y quienes piensan que Jesús cargó solamente el tronco travesaño de la cruz, que se llama patíbulo. El patíbulo. Este pastor adhiere a que Jesús solamente cargó el patíbulo. Y allá en el monte Calavera estaba el estirpe. Entonces Jesús cargó el patíbulo y caminó el camino de la cruz, lo que se llama el Vía Crucis, con una mirada fija en el estirpe. Él tenía que llegar allá. Caía, no se podía, trajeron a Simón de Cirene para que le ayudara, pero él nunca perdió su visión. Ahí en la cruz, yo podré lograr que mi Padre sea conocido por todos los pueblos. Jesús no vino para ser conocido a Él, vino a dar a conocer el reino de su Padre. Y ahí en esa cruz yo podré lograr que el deseo de mi Padre de volver a tener comunión con los seres humanos se cumpla. Entonces Él carga el patíbulo y camina sin desviarse hacia el estirpe, caminando hacia la cruz. Quisiera leerles el final de la autopsia de Jesús. No tengo tiempo para leerles toda la autopsia de Jesús. Es increíble. Si alguien la quiere se la puedo dar después, pero por el tiempo. Voy a leer el final de la autopsia. Dice, una nota final para destacar que la posición de la cruz ortoestática de pie hace difícil la llegada de oxígeno al cerebro, ya que la sangre tiende a acumularse en las partes inferiores del organismo por efecto de gravedad. Sobre todo cuando el corazón funciona débilmente, porque la oxigenación del órgano más necesita de oxígeno. Conociendo la lenta agonía y el mantenimiento de la conciencia casi hasta el último instante, en base a todas las consideraciones anteriores expuestas, obtenemos las siguientes conclusiones médico-legales como las más probables. Causa inmediata de la muerte, hipoxia, anoxia. Hipoxia es disminución de la concentración de oxígeno en la sangre y anoxia es la ausencia total de oxígeno en la misma. Cerebral, consecuencia de hipovolemia, disminución del volumen de sangre, post-hemorragia e insuficiencia respiratoria mecánica, incapacidad para respirar adecuadamente por falta de movilidad, por graves lesiones en músculos intercostales,
y de insuficiencia cardíaca. Causa fundamental de la muerte: múltiples heridas, inciso contusas, equimosis, erosiones, exoraciones y hematomas en la parte anterior y posterior del tronco. Origen o naturaleza de la muerte: muerte criminal u homicidio. Eso fue escrito por el doctor José Antonio Lorente Acosta, especialista en medicina legal y forense, profesor titulado de medicina legal en la Universidad de Granada. No lo hizo el pastor Ezequiel porque no soy médico, pero lo que yo les acabo de leer aquí es un examen científico que data y dice de qué Jesús murió. Jesús en la cruz, hermanos, no podía respirar. Su corazón comenzó a latir más lento. Todo su cuerpo estaba con contusiones, con hematomas, con golpes. Cada uno de ellos decían: yo te amo a ti. Yo te amo porque Él lo hizo todo por amor. Aleluya. Bueno, ya tenemos el principio, la crucifixión. Segundo, la muerte. ¿Y cuántos de ustedes creen que Jesús murió? Créalo. Porque hay una línea del cristianismo que no lo cree. Y ellos dicen que Jesús le dio una... ¿cómo se llama esto? Catalepsia. Se hizo como que estaba muerto, pero no estaba muerto. Después vivió. Hay otros que dicen que cuando se juntó con Simón, cambiaron a Jesús y pusieron un doble. Usted se ríe, pero eso es terrible. Sin embargo, el libro de Mateo, capítulo 27, verso 50, vamos de nuevo a los textos canónicos de los evangelios. Dice el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y entregar el Espíritu no es otra cosa más ni menos que morir. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Se da cuenta que el Dios al que servimos es un Dios, aún en la muerte, un Dios sobrenatural. Ahora, ¿usted ha escuchado decir esta frase? ¿Es fácil decirlo? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿O lo ha dicho? ¿Y ha experimentado usted esto, que dar un consejo para que el otro viva es bastante más fácil que asumir un consejo que uno debe vivir? Yo recuerdo que mi padre me decía cuando era adolescente: Ezequiel, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. ¿Sí conoce ese dicho? Otra cosa es cuando uno está en el problema. Pues bien, yo quiero mostrarles sobre la muerte, lo que Jesús decía sobre la muerte. Estaba Jesús con sus discípulos en un lugar y le llegó una noticia, le llegó un WhatsApp: Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y Jesús contestó: esto no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y ahí se quedó con sus amigos. Y luego vino a la casa de Lázaro para ver a su amigo, y su amigo se había muerto. Todos conocemos esa historia. Cuando viene entrando, se le acerca una de las hermanas del amigo y dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Es tuya la culpa, Señor. Bueno, si Jesús no tenía culpa de los pecados de Lázaro, moremos por la culpa de nuestros propios pecados. Eso es de la Biblia. La paga del pecado es muerte, así que cada uno de nosotros fallecemos por eso. Pero la hermana le dijo así a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No lo dice el texto? Lo dice la imaginación del pastor Ezequiel. Marta dijo: es fácil decirlo. Es fácil. No es su hermano el que se murió, es el mío. Para Marta y para María era terrible. Ellos no tenían papá ni mamá. Y al quedar sin un hombre, quedaban en la total indefensión. O se vendían como esclavas, o se dedicaban a la prostitución, o prontamente se casaban con el mejor postor. Así que, queridos, para ellas era terrible. No es nuestra cultura, es la cultura de ellas. Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y ahora ese mismo
que había dicho, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Leyó el texto conmigo? Había entregado él. ¿Cómo estaba? Muerto. Y todos los que se burlaban de él mientras estaba en la cruz decían, si a otro salvó, sálvese a sí mismo. Baje de esa cruz. Pero no bajó. Menos mal que no era yo Jesús, porque yo me hubiera picado y me bajo de la cruz. Y pido la legión de ángeles que arrasen con los romanos. Pero Jesús lo amó a usted y a mí. Siguió en la cruz. El mismo que había dicho, soy la resurrección y la vida, ahora estaba ahí entregando el Espíritu. Estaba muerto. Marcos 15. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué palabras más terribles! No era una exageración, no era una hipérbole, era el sentir de Jesús. El Padre me ha desamparado. Y el mismo que se paró ante Marta y María dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora está, ¿por qué me has desamparado? ¿Se da cuenta que otra cosa es con guitarra? ¿Se da cuenta que otra cosa es cuando uno tiene problemas? Cuando está enfermo el hijo de otro, es fácil decirle, no, si Dios te va. Pero cuando está enfermo el hijo de uno es cuando comienza a llorar. Cuando el hijo del otro es el que se descarrió y se fue al mundo de anda por allá, metido en tantas cosas ilícitas, es como fácil decirle, no, el Señor te lo va a traer de vuelta como al pródigo. Pero cuando es el hijo de uno es el que tiene que arrodillarse y llorar delante de Dios. Así que otra cosa es con guitarra, hermanos. Pero damos gloria a Dios. Ya me voy a adelantar. Mejor no me adelanto. Lucas 23. Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, se murió. Sus últimas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se murió. El mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Muerto. Por eso que todos los discípulos se desanimaron y volvieron a las redes. Y si él dijo que se murió. Como dijo alguien por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el maestro, se acabaron las enseñanzas. No. Lo mejor está para el final. Juan 19. Juan 19. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, se murió. Los 4 evangelistas dicen que Jesucristo se murió. Y nosotros los seres humanos a veces pensamos igual como pensaban los discípulos y decimos, todo tiene solución menos la muerte. ¿Has escuchado eso alguna vez? Todo tiene solución menos la muerte. Y lo ha dicho, yo también lo he dicho, pero no es así, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que para nosotros el morir es ganancia. Aleluya. ¿Tiene solución la muerte? Claro que sí. Claro que sí. Entonces Jesús llevó el patíbulo, caminó hasta el estirpe y allí lo tomaron y lo pusieron sobre el estirpe y pusieron sus brazos sobre el patíbulo y le pusieron un clavo en una mano y un clavo en la otra mano y uno en sus pies
Llevaba la corona de espinas y los más de 250 latigazos en su cuerpo. Solo resistió 6 horas. La pleura de Jesús se rompió, por eso salió agua y sangre. Agua y sangre. Y como dice el texto de Juan, fue para que la escritura se cumpliese. Mis queridos, he tenido conversaciones con no creyentes. Y ellos atacan fuerte. Pero tú crees en un Dios malo. ¿Tú crees en un Dios malo? Que asesinó a su propio hijo. Y tú dices que Él tiene todo poder. Y si tiene todo poder, ¿por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no chispeó los dedos y pum, todos nos convertíamos en Adán otra vez, Adanes y Evas? ¿Le gustaría a usted eso? Que Dios soplara y pum, todos Adanes y Evas, sin pecado, todos ahí, aleluya, otra vez en el Edén. El tema es que Dios escribió leyes y principios con los cuales funciona el reino de Dios. Y Dios no asesinó a su hijo, lo entregó por amor a nosotros. Lo asesinaron los romanos y los judíos. Y Dios no es que Él no tuviese el poder de rescatarnos a todos, es que simplemente Dios respeta sus leyes y sus principios. Y era el único camino posible. Por eso es que nosotros creemos que solo en Cristo hay salvación, en la exclusividad del Evangelio de Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿hay mamás aquí? ¿No? ¿Pueden levantar la mano las mamás? Qué bueno. ¿Papás? Ya, qué bien. Bueno, a los hijos también les puedo decir, levanten sus manos. ¿Hay hijos? Se fueron todos a la escuela dominical los hijos. Bueno, los que tienen los padres vivos, aunque tenga usted 50 y sus padres de 70, es hijo. No todos tienen la bendición de ser huérfano como yo. Bien, entonces, ¿por qué les pregunto eso? Mire, si usted piensa en esto, usted tiene su hijo ahí, o su hija, o su padre o su madre, o su esposo o su esposa, a alguien muy amado. Lo lleva porque tuvo una arritmia y el médico lo sienta y le dice, mira, tu hijo está enfermo, va a morir, no hay posibilidades para él. Pero no te preocupes, tenemos 2 alternativas. Una es que él comienza a tomar una medicina y haga algo de ejercicio y en unos 2 o 3 años se va a sanar. Seguro, porque esa medicina y los ejercicios. Lo segundo es que le hagamos una intervención a corazón abierto, saquemos su corazón, le limpiemos unas cosas que tiene y se lo volvamos a poner, con el riesgo propio de que se puede morir. ¿Qué alternativa toma usted? Los que toman la primera alternativa de los medicamentos y los años, levanten la mano. Y todos los demás prefieren la operación a corazón abierto. No les creo. Y a ver de nuevo, ¿me entendió el ejemplo? ¿No? Tiene 2 alternativas. Puede darle medicamentos y unos ejercicios o una corazón abierto que le sacan el corazón y se lo limpian y se lo vuelven a poner ahí. ¿Cuál toma usted? ¿La primera o la segunda? Y los de la primera levanten la mano. Obvio, muy bien. Yo esperaba que fuera obvio y todos levantaran la mano, pero hay varios que no la levantan. ¿Quiénes toman la operación a corazón abierto? Al hermano nomás, bien. El hermano sí que tiene fe, se arriesga. Claro, porque no había otra alternativa. Por eso operamos al pastor a corazón abierto. O lo operábamos o lo mandábamos con el Señor. ¿Cierto? Y uno no quiere irse todavía con el Señor. Siempre uno dice, Dios tiene algo para mí aún. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que si hubiese habido alguna otra forma para que el ser humano se fuera salvo sin que muriera Jesús, ¿usted cree que Dios no lo hubiese tomado? Si hubiesen habido sacrificios, si hubiesen habido ofrendas, si hubiesen habido portarse bien, si hubiese habido, recibir a la suegra con amor en la casa, lo que sea. Seguro que lo toma, pero no hubo. Por eso que Jesús
fue crucificado y tuvo que morir, no por un Dios malo, sino por un Dios que nos ama profundamente. Ahora bien, como Jesús cumplió toda la ley y cumplió todos los mandamientos, la muerte no lo pudo retener. Y cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él sabía claramente que estaba confiando en su Padre. Eso dice el texto, si usted lo lee ahí en Juan. Dice, para padres, para tu gloria. Yo sé que tú siempre me escuchas. Y vamos a leer esos textos ahora entonces. Lo tercero, la cruz primero, la muerte y lo que hoy celebramos, la resurrección. Aleluya. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versos 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis y aquí os lo he dicho. Marcos capítulo 16. Versos 1 al 7 dice, y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como Él os dijo. Lucas capítulo 24. Versos 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas y resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando estaba aún en Galilea. Él ha resucitado. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y verso 10 o verso 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también él, otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras de que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bien, cruz, sacrificio, laceraciones, flagelo, camino, llevando el patíbulo, llegando al estirpe, crucifixión, muerte.
Pero al tercer día, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y la profecía sobre él decía que él iba a resucitar. Tus discípulos no lo entendieron. Tuvo que venir el Espíritu Santo el día de Pentecostés para hacérselos entender. Pero el tema es que Jesús resucitó. Jesús fue crucificado, Jesús murió y Jesús resucitó. Y esos tres ejes teológicos del Evangelio nos dan el principio de la cruz. El principio de la cruz está basado en una tumba vacía y en una cruz vacía. Una tumba vacía y una cruz vacía. Porque Jesucristo vive. De la resurrección de Cristo, no solamente tenemos el ejemplo del libro canónico, no solamente tenemos el ejemplo de los evangelios. Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe y vano es lo que creemos. Pero Cristo resucitó de los muertos. Cristo ha resucitado. Ahora bien, Cristo resucita. Y no solamente podemos ocupar la Biblia para decir que Cristo resucitó, porque eso es un argumento circular que entre ustedes a mí me sirve perfectamente, porque ustedes al igual que yo creemos en la Biblia. Pero si hay gente aquí que vino por invitación y piensa que la Biblia puede ser un libro como cualquier otro, yo quiero darles otros datos. Lo primero es que está comprobado en la historia que no fue encontrado, está comprobado ya en la historia que hubo un hombre que se llamó o se hizo llamar Jesús, que murió. Y según cuentan sus seguidores, sanó enfermos y dijo ser el Hijo de Dios. Y fue crucificado bajo la ley romana. Eso está en la historia. Aunque usted no crea nada, créale por lo menos a la historia, a los libros de historia. Ellos también dicen que nunca fue encontrado. Si me dan con la otra carátula, por favor. Que su cuerpo nunca fue encontrado. Nunca. Nunca encontraron su cuerpo. Lo tercero es que quienes testificaron de la resurrección de Cristo, primeramente fueron mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. No soy feminista, pero le creo a la Biblia. Gloria a Dios por las mujeres. Ahora bien, en la cultura del primer siglo, la mujer era considerada un testigo no válido. Es decir, que lo que una mujer podía decir siempre sería considerado mentira. Las mujeres no podían testificar en un juicio. No tenían ese valor. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios, si quiere que una verdad se sepa, una verdad que algunos quieren esconder, manda a testigos que no tienen validez? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo le había dicho antes, en Juan capítulo 5, a los romanos y a los judíos les dijo lo siguiente: ustedes han mandado a preguntarle a Juan que dé testimonio de mí, y él les ha dicho que yo soy el Cordero de Dios. Pero yo les digo, dijo Jesús a ellos, yo no necesito el testimonio de ningún hombre, porque mi Padre es el que da testimonio de mí. Jesús no necesitaba de testigos falsos o de testigos verdaderos. No necesitaba que viniera Pilato o los sacerdotes a testificar su resurrección, porque el Padre del cielo iba a testificar en la historia que Jesucristo resucitó. Y ese testimonio es tan fuerte que usted y yo estamos aquí dispuestos a morir por el crucificado que resucitó. Lo cuarto, Jesús tuvo 11 discípulos fieles. Recuerde que uno le entregó. De esos 11 discípulos, 10 de ellos murieron asesinados bajo el Imperio Romano, testificando que Jesucristo había resucitado. Ahora bien, cualquier ser humano común estaría dispuesto a morir por una mentira creyendo que la mentira es verdad. Si alguien no sabe que algo es mentira y lo cree como verdad, puede dar su vida por eso. Pero nadie daría su vida por una mentira sabiendo que es mentira.
Eso no es lógico. Yo sé que hay personas que mueren por su ideología, porque creen que es verdad. Pero cuando alguien conoce la verdad, no va a morir por una mentira. Por lo tanto, los discípulos de Cristo, que conocían la verdad, que sabían que no se habían quedado dormidos los guardias, sino que de temor y de miedo no pudieron hacer nada. Los discípulos de Cristo que habían visto al Maestro, sobre todo Tomás, que intentó meter el dedo en su llaga, esos discípulos murieron por Jesús, porque sabían que Él había resucitado. Así de simple. Entonces no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces se movió la piedra. Entonces las mujeres testificaron. Y entonces los discípulos murieron por la verdad de que Cristo resucitó. Cuando Cristo resucita, hay una tumba vacía y una cruz vacía. Y Él ahí nos muestra este gran principio de la cruz. Y el gran principio de la cruz es el principio de la reconciliación. ¿Por qué murió Dios en la persona de Cristo? Él murió para reconciliar al mundo con Él. Dios, escúcheme bien. Con esto no quiero que usted piense que el pastor Ezequiel es progre y autoriza a la iglesia a pecar. Por supuesto que no. Pero yo le quiero decir que para Dios los pecados no son ningún problema. La sangre de Cristo los limpia y borra toda maldad. Si usted está aquí por primera o segunda vez, yo le quiero decir a usted que Cristo murió porque le ama. Cristo obedeció al Padre porque tiene un gran amor por usted y quiere reconciliarse con usted, aunque usted no quiera estar con Él. Él es el Padre que espera por siempre al Hijo pródigo, que se dé cuenta que las algarrobas y el camino del mundo no le harán ningún bien. Él le ama a usted, murió por usted, para que usted tenga una comunión con Él. Ese es el principio de la cruz. El principio de la cruz es que Dios murió en la persona de Jesucristo por un mundo en tinieblas, un mundo perdido. El apóstol Pablo, cuando habla sobre eso, dice que avaros, ladrones, idólatras, homosexuales, mentirosos, y muchas de esas cosas eran ustedes antes. Dijo, pero por ustedes Cristo murió. Y les dice, y Cristo murió cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Pero por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es de ustedes, sino es un don de Dios. Cristo murió por aquellos que engañan a sus esposas, por las mujeres que no respetan a sus maridos. Cristo murió por aquellos que violan a los niños. Cristo murió por aquellos padres que abandonan su familia y dejan a sus hijos a su suerte. Cristo no murió por los buenos, porque nadie hay bueno. Cristo murió por los pecadores, porque todos somos pecadores. Si tú has venido a este culto de resurrección y no tienes a Jesús en tu corazón, hoy yo quiero decirte que Él está aquí esperando por tu vida, para reconciliarte contigo, para entregarte su amor a ti, a tu familia y a todos los que están cerca de ti. Entonces, Dios miró. Si me dan la próxima, por favor. Quiero que ustedes vean esto. Mire, Dios miró a la raza humana cuando Él contemplaba en el Calvario el estirpe. Dios el Padre miraba el estirpe antes que llegara Jesús y decía, aquí está el puente y está el camino de la redención. Aquí está entonces la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero es por partida doble entre los hombres y Dios. Dios ya lo hizo todo. Es usted quien tiene que dar su paso de fe y venir a Jesús y decir, perdona mis pecados, toma mi vida y dame la salvación que tú regalas. Ya Dios no puede hacer nada más por usted, porque ya lo hizo todo. Entregó a Jesucristo en la cruz para que usted se reconciliara con Él. Y eso es lo que el estirpe para mí, le digo para mí, es lo que representa en ese Calvario, en ese monte Calavera. Es a Dios mirando a la raza humana, muy alegre, muy contento, aunque su hijo iba a morir, pero era el camino
de la redención. Ahora sí, ahora sí. Los profetas fallaron, la ley falló. Los discípulos se van a ir, no importa, porque ahora sí hay redención. Pero Jesús miraba el patíbulo. Si viene la próxima, por favor. Y en el patíbulo, Jesús entendió lo siguiente. Mi Padre ve el estirpe porque se va a reconciliar con la raza humana. Pero en mi sacrificio, la raza humana se va a reconciliar con la raza humana. La raza humana se va a reconciliar con la raza humana. Y leemos el texto en Colosenses, capítulo 1, en voz del apóstol Pablo. Colosenses, capítulo 1. Y verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, cielos y tierra, fíjese, cielos y tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por Él y para Él. Y antes de Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio. Él, el primogénito entre todos los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, ¿qué cosa? Reconciliar consigo todas las cosas. ¿Se da cuenta? No solamente el hombre con Dios, sino que todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El principio de la cruz, entonces, se revela un Dios que se reconcilia con la raza humana, pero también nos revela un Dios que reconcilia al hombre con el hombre, a la mujer con la mujer, al ser humano con el ser humano. Nos revela un Dios de paz, que haciendo a través de Él, por medio de su sangre, la paz. Mi querido hermano, Dios puede reconciliar los matrimonios divididos. Y yo creo que Dios puede resucitar eso. Y Dios puede reconciliar las familias divididas. Y sabes más, Dios puede reconciliar una nación dividida. Cuando hay una iglesia poderosa que sale luz, las naciones se reconcilian consigo mismas. ¿Sabes lo que dice Pablo sobre esto? Dice que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, que se odiaban a muerte, que no se podían ni ver, de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared que había entre medio por medio de la sangre de Jesús. Pero no solamente lo puede reconciliar a usted con el que pecó contra usted. Porque, queridos, los pecados de otros nos afectan. Cuando un padre abandona a sus hijos, eso es pecado. Pero los hijos son afectados. Cuando una mujer comete adulterio, eso es pecado, pero el marido es afectado. Cuando su jefe no le paga lo que corresponde, eso es pecado, pero usted es afectado. Cuando los políticos no cumplen sus promesas, eso es pecado, pero la nación es afectada. ¿Somos afectados por los pecados de otros, sí o no? Sí. También somos afectados por nuestros propios pecados. Entonces podemos reconciliarnos con el otro. Pero cuando somos afectados por nuestros propios pecados, también podemos reconciliarnos con nosotros mismos. Y muchos aquí también llevan problemas consigo mismos. Se miran al espejo y no les gusta la cara que tiene. O los kilos que lleva encima. A otros no les gusta la familia. Querido, Dios puede reconciliarlo a usted con usted. Dios significa sanidad de todos nuestros problemas mentales, de la depresión, del estrés, de la ansiedad, de la angustia. Todas esas palabras que conocemos ahora en el siglo XXI, en mi época no se hablaba de eso, pero son producto de nuestra propia dicotomía humana, en que no podemos entender las cosas, pero Dios puede reconciliarlo a usted con usted y darle sanidad en todas las áreas de la vida.
Entonces Jesús vino para reconciliar con Él todas las cosas, las que están en el cielo con las que están en la tierra, para que el Dios de allá se comunique con los seres humanos de acá, pero para que cada ser humano también tenga comunión consigo mismo. ¿Usted le cree a Dios? ¿Puede inclinar su rostro un momento, por favor? Usted necesita reconciliarse con Dios. ¿Usted cree que sus pecados son demasiado grandes? ¿Que sus faltas no tienen solución? Tengo una buena noticia para usted. En la cruz hay reconciliación entre Dios y el hombre. Así que usted puede venir, está aquí, y reconciliarse con Dios. Y reconciliarse con Dios. Si hay personas aquí que no tienen a Cristo en su corazón, Él llevó el patíbulo por usted y fue al estirpe por usted porque Él le amó. Y en la cruz hay salvación para usted. ¿Quiere usted tener esa salvación en Cristo? Allá donde está, usted puede levantar su mano. Puede decir: yo necesito. Ahí hay una mano levantada. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muy bien, tenga su mano ahí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hay alguien más. Mire, yo no vengo aquí a ofrecer, pero si usted necesita a Jesús, levante su mano. Mire, Él fue a la cruz y levantó sus dos manos por usted, clavadas las dos. Yo solo pido que usted levante una mano. Dios bendiga su mano, déjela arriba. Dios la conoce. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga ya. Aleluya. Por favor, mis consiervos, atentos a los que levantan la mano para que vayan a orar con ellos. Bien. Dios le bendiga, mantenga su mano. O puede venir. Mire, vamos a hacer así. Si usted quiere dar un paso de fe y venir aquí adelante, y vamos a orar con usted. Cristo fue a la cruz. Venga usted al altar. Todos los que levantaron su mano pueden venir para orar juntos. Si no, si le da un poco de vergüenza allá donde está, vamos a orar. Señor, yo te ruego por los que levantaron su mano hoy. Mantenga su mano arriba, va a ir un pastor a orar por usted. Bien, los que quieran venir al altar. Señor, trae salvación. Ahí mismo donde está usted, dígale: Dios, perdona mis pecados. Quiero reconciliarme contigo. Quiero reconciliarme contigo. Aleluya. Dios trae salvación. Trae libertad. Trae libertad. Aleluya. Quiero orar también, y vamos a orar por aquellos que tienen que reconciliarse consigo mismos, por los que llevan enfermedades que no les permiten vivir en paz, por los que llevan problemas en su mente que no les permiten vivir en paz, por aquellos que llevan temor por familiares, por hijos que no se convierten y necesitan que el Dios de lo sobrenatural actúe, por todos aquellos que escribieron aquí su petición y necesitan del Señor. Entonces usted, si cree esta palabra, si usted cree que Jesucristo fue crucificado, si usted cree que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó, yo le invito a venir corriendo al altar. Y venga corriendo, porque Dios llevó la cruz por usted. Y venga a buscar de Dios. Si usted cree, en esta tarde lo sobrenatural se va a manifestar aquí. No se quede allá sentado. Si usted cree que en la cruz de Jesús hay salvación para la humanidad, venga entonces y vamos a orar juntos. Y van a venir los pastores a orar por usted. Si usted trajo una petición, tráigala y venga a Cristo. Por favor, le pido que usted se ponga de pie donde está y venga al altar de Dios. Y venga, no es lo mismo quedarse sentado que venir a mostrar: Señor, yo sí creo. Yo sí creo, Señor. Estas son mis angustias, estos son mis problemas, estas son mis necesidades, pero yo creo que llevaste el patíbulo por mí, que fuiste a la estirpe por mí, y que hoy y no mañana, lo sobrenatural actuará en mi vida. Lo sobrenatural actuará en mi vida. Por favor, mis consiervos,
También las esposas nuestras, si están aquí, pueden venir a ayudarnos a orar. Aleluya, aleluya. Vengan a orar, vengan a orar. Y si usted necesita oración, venga también. Venga, ven Emanuel, por favor, ayúdanos a orar. Vengan, hermanos, a orar. Venga a orar por cada una de las personas que aquí necesita. Venga a orar. Escúchenme. Yo creo en un Dios que sana el cáncer. Y yo creo en un Dios que da vista a los ciegos. Y ahora, Señor, confirma tu palabra. Confirma tu palabra, Señor. Tú moriste, Señor, en esa cruz. Fuiste crucificado y moriste. Fuiste lacerado más de 200 o 300 veces, Señor. Y en cada una de esas laceraciones había una enfermedad que era sanada por la sangre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, desata los milagros en esta tarde. Desata los milagros en esta tarde, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad a los huesos, a la presión, al corazón. Trae sanidad a la vida. En el nombre de Jesús, Señor, resucita relaciones, resucita células. En el nombre de Jesús, porque Cristo resucitó. Tú eres Dios, la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Carlos, ven a ayudarnos a orar, por favor. Ven a ayudarnos. Oremos, hermanos. Y usted allá, si no tiene ni una necesidad, entonces ore por los necesitados. Ore por los necesitados. Aleluya. Trae, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae salvación. Trae vida. Trae vida. Aquí estamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Eduardo, ayúdanos a orar, por favor. Ayúdanos a orar. Si usted es un hermano maduro, vea que hay hermanos que necesitan, venga, ore con ellos, imponga las manos, bendígalos, porque creemos en el oficio general del creyente. Todos tenemos al Espíritu. Oremos los unos por los otros. Que nadie se quede sin una oración, sin una mano de imposición. Puede orar por el que tiene a su lado, por su esposa, por su esposo. El que tenga a su lado puede orar por ello. Ahora, Jesús, desata lo sobrenatural en esta mañana. Desata lo sobrenatural, Señor. Los que llevan angustia, los que llevan dolores, ahora en el nombre de Jesús todo dolor se va. Toda falta de fe se va. Lázaro, cuando estaba en esa tumba, vino Jesús y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Jesucristo lo resucitó. Ahora mismo, Señor, ordena a estas personas que salgan de sus angustias, que salgan de sus pecados, que salgan de sus temores, que salgan de sus enfermedades. Ven fuera en el nombre de Jesús. Ven fuera en el nombre de Jesús. Pónganse de pie los que están allá sentados. Alten sus brazos y díganle. Dígale: hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo
Vengan los demás músicos que faltan. Hijo de Dios. Vamos a adorar a Dios. El Amado del cielo en la cruz murió. Aleluya. Digno es el Señor. El resucitado está aquí. El resucitado está aquí. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Dígalo, iglesia. El precio que pagaste Hoy desatamos lo sobrenatural en esta casa. por mí. Y vamos a escuchar de los milagros. Y vamos a escuchar de los convertidos. Y vamos a escuchar de lo que Dios hace. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. ¿Qué tal si lo decimos todos? Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor. Dilo, iglesia, con fuerza. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. 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 Vamos, las manos alzadas. Dígale, digno. Fuerza. Vamos,